Buenas tardes a todos y bienvenidos al pleno ordinario del mes de agosto, siendo hoy 31 de agosto, las 7:10 de la tarde. Como decía, bienvenidos. En el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior se procede, se les ha remitido las actas, ¿se aprueban? Sí. En el segundo punto del orden del día, conocimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, ¿se les han remitido las actas? Sí. En el tercer punto del orden del día, conocimiento de los decretos dictados por la alcaldía y concejalías delegadas. ¿Se les ha remitido los decretos? Sí. En el cuarto punto del orden del día, expediente 58/2017, modificación contrato de servicio de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros escolares. Tiene la palabra, señora secretaria presidenta. Procedo a la lectura de la parte dispositiva de la propuesta de la alcaldía, que ha sido examinada favorablemente por la Comisión de Asuntos Generales. Considerando lo dispuesto en la cláusula 25 del pliego de administrativas particulares que rige el contrato, considerando lo establecido en los artículos 105, 108, 210 y 211, 219 de la misma 156 y la disposición adicional segunda, todos del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, considerando lo dispuesto en los artículos 97 y 102 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al Pleno de la Corporación se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales y centros escolares de Fuente Álamo de Murcia, de conformidad con las prescripciones recogidas en el informe protocolo de actuación municipal suscrito por el ingeniero industrial municipal don Francisco Miguel Jiménez Pérez con fecha de 19 de agosto de 2020, cuyo presupuesto máximo anual asciende a la cantidad de 69.424,78 euros, IVA incluido. Segundo, comunicar a la mercantil adjudicataria que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, deberá proceder a formalizar la modificación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 156 de dicho texto legal, previo reajuste de la garantía definitiva como consecuencia del aumento en el importe del contrato. Gracias. Bien, como comentábamos en la comisión previa, traemos la modificación de este contrato debido a la excepcionalidad de la pandemia del COVID que vivimos actualmente y tras una guía de inicio del curso 2020-2021 que ha elaborado la Consejería de Educación y también la Consejería de Salud, donde instan al Ayuntamiento a cumplir dentro de sus competencias. Una de ellas es esta, la limpieza y desinfección de los centros escolares. Esta propuesta, desde que se tuvimos conocimiento de esta guía en el mes de junio, nos pusimos a trabajar de la mano con los directores pues, para evaluar cómo va a ser la vuelta al cole. Y lo que hemos hecho ha sido que a través del ingeniero y de los técnicos municipales hemos estado con los directores en cada uno de los centros escolares del municipio, barajando todas las posibilidades que nos planteaban, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ante esta nueva situación, pues los colegios tienen un plan de contingencia que deben de cumplir, donde, bueno, principalmente, por dar algunos datos, pues tendrán entradas y salidas escalonadas en la mayor parte de los centros y también se extenderá a esos recreos. Por tanto, este trabajo de modificación lo que se plantea es que se refuerce el servicio de la limpieza en esos centros escolares durante una hora determinada y, como decía, pues también dependiendo del colegio, si es más grande, más pequeño. Por tanto, se proponen horarios concretos que, por supuesto, pueden estar, pueden modificarse con arreglo también al equipo directivo, que pueda ver que es necesario pues, que en lugar de entrar a las 11, que entren a las 10:30, pero en principio lo que se plantea es un aumento del número de limpiadoras por la mañana y también del aumento de horas. Estas limpiadoras, estas trabajadoras, se van a dedicar a la limpieza y desinfección de baños, pomos, barandillas y también a la ventilación del aula, ¿no? Algo que también es muy importante. Como decía, pues bueno, esto ha estado en consonancia con todos los directores. Este plan de limpieza se incluye
dentro del plan de contingencia que cada centro tiene que mandar a la consejería, y que tiene que ser avalado y vigilado por los técnicos de la misma. Se propone la modificación, como se leía en la parte dispositiva, aprobar el aumento de este contrato de 79.424,78. El cálculo de ese aumento del contrato está calculado en el precio hora que representa el contrato actual, y también se ha calculado por día lectivo. Quiere decir esto que si por desgracia tuviésemos que faltar algunos días a clase, pues los días que esas personas no asistan a hacer la limpieza y desinfección de esos centros, pues lógicamente no lo facturarán. Sin más, y esperando el apoyo de todos los grupos y debido a la situación a la que nos enfrentamos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. El Grupo Socialista va a apoyar esta propuesta porque es absolutamente necesaria y razonable en la situación en la que nos encontramos la modificación del contrato de limpieza de edificios públicos municipales, en tanto que, como todos sabemos, los centros públicos de infantil y primaria, pues la competencia para su mantenimiento y su limpieza corresponde al ayuntamiento. Entendemos que la causa motiva justificadamente la modificación. También en términos económicos nos parece razonable que se haga de acuerdo con el coste unitario del contrato base en la hora de limpieza, que está en 16,53 euros, y bueno, pues esperar que se cumpla adecuadamente, que se tenga también la flexibilidad en función del devenir del curso y de las necesidades que se puedan plantear en cada centro a la hora de hacer esa limpieza y esas desinfecciones. Y bueno, pues desear éxito también en este aspecto de la gestión municipal, que tan importante y tan decisivo va a ser en estos días tan inciertos que nos esperan del curso escolar. El Grupo Socialista apoyará la modificación. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Gracias, buenas tardes. Pues a ver, desde el Partido Popular, por supuesto, aprobamos esta propuesta. Entendemos que es necesario la modificación de este contrato de limpieza para así cumplir con todas las exigencias y medidas que establecen los correspondientes guías y protocolos, y así pues conseguir una vuelta al cole más segura. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Bueno, igualmente desde el Grupo Municipal de Vox vamos a apoyar la propuesta, porque qué duda cabe que en las condiciones actuales habrá que extremar las precauciones, la limpieza, la desinfección de las aulas y de los espacios comunes, y nos parece adecuado la ampliación de ese contrato en tiempo, en cantidad también, y también bueno, que solicitar de alguna manera que se supervise por parte de los interesados, ya sean los centros o la propia administración, que se lleven a cabo las medidas tal como se han contratado, y que se lleven a cabo y tengamos las máximas garantías para nuestros críos cuando vuelvan al colegio. Si me permite, Juana Mari, sí me gustaría comentar, lo has comentado tú antes, pero yo creo que es importante denunciarlo y que los vecinos también sean conscientes, y repito, en realidad nos lo has trasladado tú, la aparente desconexión que vamos a tener, que tenemos y que aparentemente vamos a tener, de esa información del día a día de los niños, que en cualquier día durante el fin de semana su familia sea confinada y por lo tanto estén en riesgo, y esperemos que sean los menos. Antes lo comentábamos, esperemos que sean los menos y que todos los padres seamos responsables, pero habrá alguno que, a pesar de ese peligro, de ese posible positivo de confinamiento, el lunes al crío le dé un paracetamol y no manda al colegio. Ese peligro va a existir, y lo denunciabas tú, y creo que debemos hacerlo público. Y desde las administraciones intentar que, si hay voluntad política, eso, sin menoscabo de la protección de datos, y como decía Antonio Jesús, no caer en ese exceso en la protección de datos, de tal manera que los centros escolares difusieran cada día de esa información actualizada, con nombre y apellido. Si hay 2 niños confinados o en peligro, ese profesor, el director del colegio, el profesor, debe saberlo, y si se diera el caso, con
discreción, pero apartarlo de la fila. Yo creo que es algo, como digo antes, lo suficientemente importante como para que nos empeñemos las administraciones en todos los escalafones en que se pudiera llevar a cabo, porque todo esto que estamos hablando, que es necesario, no va a ser suficiente en el momento que algún irresponsable incumpla eso. Entonces, no sé qué más se podría hacer desde una administración local, pero desde luego instar hacia arriba, hacia administración regional, porque al final deberíamos ser capaces, como digo, de sin menoscabo de la protección de datos, de disponer de esa información, porque puede ser vital a nuestro entender. Nada más. Repito que por supuesto apoyaremos esta propuesta. Gracias. Gracias. Sí, como comentaba también en la comisión informativa, la palabra denunciar no me gusta, pero sí informar y poner a todo el mundo, mostrar nuestra postura, ¿no? Porque al final somos los que estamos en la primera línea, ¿no? y vemos las dificultades que esto nos puede traer. Yo considero que dentro de la situación que tenemos ahora mismo, la vuelta al cole debe ser lo más segura posible. Cada administración está haciendo todo lo que puede y algo más para que así sea, ¿no? Y que los padres estemos tranquilos con esta vuelta. Desde el ayuntamiento, pues bueno, vosotros estáis viendo y hemos comentado en varias ocasiones, pues aquí está la modificación del contrato, que es competencia municipal, sí o sí, y hay cosas que no son competencia municipal y la estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo. Pero sí que es muy importante, y lo digo en todos los foros en los que participo y también de manera privada y de manera pública, que debe de haber una concordancia total entre administraciones, y creo que es fundamental que la Consejería de Educación traslade a los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, no me lo voy a dejar atrás en este caso porque son igual de importantes, que conozcan ese equipo directivo quiénes son los niños que deben de guardar cuarentena, porque efectivamente, como tú bien decías, pues todos los padres somos responsables, pero se puede dar las circunstancias de que haya alguno que no lo sea tanto, ¿no? Y que pueda pues llevar a tener un problema en el centro o en la propia aula. Por tanto, sí, vengo reivindicándolo desde el mes de marzo. Necesitamos tener una base de datos común entre las 3 administraciones, 4, incluyendo el centro de salud, porque también lo voy a tratar como administración, donde podamos manejar esos datos y los responsables de esos centros tengan acceso y en cualquier momento y siempre de forma discreta, por lo que hablamos de la protección de datos, se pueda hacer el seguimiento, porque como veis esto va en aumento, no en Fuente Álamo solamente, sino en la región, en España, y bueno, cada día pues tendremos más dificultades, y eso es cierto que hace pues que los padres nos pongamos nerviosos cuando no están las cosas claras. Estamos pendientes también de ese protocolo COVID para en aquellos centros donde se detecte algún niño o adolescente que presente algún síntoma. En cuanto lo tengamos, pues lo compartiremos con vosotros, y yo creo que eso también dará tranquilidad, porque ahora en conversaciones con algunos padres, sobre todo lo que preocupa es qué se va a hacer aquella mañana cuando un niño esté enfermo, que puede estar enfermo de garganta, de estómago, de dientes o de COVID, pero no lo sabemos hasta que no pasen unos días y se les realicen las pruebas. Yo creo que transmitiendo esa información a los padres, teniendo claro qué es lo que se tiene que hacer y por supuesto en sintonía con el ayuntamiento que va a formar parte de ese equipo y del centro de salud, yo creo que lo conseguiremos. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señora alcaldesa presidenta. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación. Pues bien, desde el Grupo Ciudadanos apoyamos la propuesta de modificación de este contrato de servicio de limpieza de mejora de los centros escolares, que a instancia de la Consejería de Educación, en consonancia con la Consejería de Salud, se elaboró una guía para el protocolo COVID en el mes de junio, en el que se instaba a los centros educativos de primaria y secundaria pues realizar un plan de contingencia. Y dentro de ese plan de contingencia, la parte que el ayuntamiento tenía que preparar es la parte de la limpieza de esos centros de educación infantil y primaria, los que somos competentes en el mantenimiento y limpieza de los mismos. Se elaboró, como bien se ha dicho antes, en consonancia con los directores y los técnicos municipales, y ese refuerzo va a consistir en esa limpieza en el horario lectivo, por la mañana, para que todos nos entiendan, con ese refuerzo de una persona de limpieza, 1, 2 o 3, que permita que en las
horas de recreo sobre todo, pues se puedan limpiar las zonas comunes de aseo y zonas de contacto como pasamanos, picaportes, etc. Como bien se ha dicho, eso se puso en común con los directores y traemos aquí al Pleno esa ampliación de horas que viene a ser como una especie de contrato a demanda, es decir, lo máximo ahora en principio que se va a pagar por ello serán 79.000 euros, que corresponde a 178 días lectivos que tiene el periodo escolar. Evidentemente, hoy mismo se ha cambiado ya el comienzo del curso y durante el curso podrán ser menos días lectivos, con lo cual se va a ir certificando lo que efectivamente se vaya haciendo según la demanda que se necesite. Por lo tanto, pues es una ampliación necesaria y más si cabe también cuando estamos hablando de alumnos y de la preocupación que tenemos todos con el regreso a las clases, el regreso de la enseñanza, que todavía queda un poco en el aire, porque aunque han cambiado la fecha, pues bueno, es incierto tanto si es semipresencial, que ahora lo es, para determinados cursos, como para los protocolos que se van a llevar, como aquí bien se ha puesto, se ha puesto de manifiesto, en el caso de que haya algún contagio o alguien que tenga fiebre, necesitamos que haya un protocolo común entre el centro de salud, el ayuntamiento y los equipos directivos, que todos podamos actuar y todos tengamos la forma rápida y fácil de actuar ante ese caso y no empezar como siempre, pues como bien sabéis, por los grupos de WhatsApp, los madres, los padres, con el mundo alterado, porque al final, sinceramente, todos somos conscientes de que vamos a tener que vivir por esto bastante tiempo y tenemos que dar un poco de sentido común. Entonces, bueno, desde el Grupo Municipal Ciudadano apoyamos totalmente ese incremento del contrato de servicio de limpieza para esta situación excepcional que es la de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de FIFA. Muy buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa presidenta. Buenas tardes a todos. Desde el Grupo FIFA, como no podría ser de otra manera, vemos bien que se modifique el contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, así como los centros escolares en el municipio de Fuenteálamo de Murcia. Intensificar y reforzar la limpieza higiénica en los centros escolares y en todos los edificios públicos es una medida higiénica necesaria y consideramos que es apropiada y sobre todo ante un escenario tan difícil y complicado el que se nos presenta de cara a este otoño e invierno a consecuencia del COVID-19. Todo lo que sea prevenir y ser previsibles es una medida acertada, ya que nos espera, por desgracia, un otoño-invierno muy complicado y que el ayuntamiento con sus medios pues ponga estos medios a disposición de los centros escolares, donde los niños que van a ir cada día a estos centros de educación, pues que tengan la mayor seguridad posible y reforzar en las aulas, en los aseos, en las barandillas, en las mesas, en las sillas, en las zonas de recreo, pues consideramos que es una medida importante y necesaria. Asimismo, también apelamos desde aquí, desde mi puesto de concejal, apelamos a la Consejería de Sanidad para que intensifique una mayor sintonía con los ayuntamientos, que es la administración local, donde tenemos que estar día a día al frente para que los padres de los alumnos, pues de una manera de lo mejor posible, pues puedan llevar a sus hijos con esa tranquilidad que todos deseamos. Asimismo, pues desde el Grupo FIFA, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Gracias, pues si nadie más se toma la palabra, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba la propuesta por unanimidad. En el quinto punto del orden del día, expediente 3272/2019, modificación de la composición de las comisiones informativas. Tiene la palabra la señora secretaria accidental. Paso a la lectura de la propuesta de la alcaldía que ha sido informada favorablemente de la Comisión de Asuntos Generales y cuya parte dispositiva dice: de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y los artículos 29, 38, 124, 125 y 134 siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las entidades locales. Al Pleno de la Corporación se propone la adopción del siguiente acuerdo. Único, designar a doña Noelia Soler Sánchez como suplente de don Diego Jesús Martínez Mayordomo en las comisiones informativas permanentes ya constituidas de este ayuntamiento, a saber, Comisión Especial de Cuentas, Comisión de Hacienda, Comisión de Urbanismo, Comisión de Asuntos Generales, Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Comisión de Interior y Seguridad. Gracias. Tal y como comentábamos en la comisión informativa, a petición del Grupo Municipal Vox y tras la salida del concejal en el mes de enero y la toma de posesión de la nueva compañera Noelia Soler, solicitan que se designe a la compañera Noelia como suplente del portavoz Diego Jesús en todas y cada una de las comisiones permanentes que tenemos en el Ayuntamiento. En este caso, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, por si queréis. Sí, bueno, se trata de un acuerdo lógico como consecuencia del relevo que se ha producido en el Grupo Vox y nosotros no tenemos ningún inconveniente y votaremos a favor. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Sí, igualmente es un trámite que haya que formalizar la renuncia del anterior concejal de Vox y por supuesto aprobamos la propuesta. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, nada más que añadir, es algo natural, una vez que se produce el cese de David y la entrada de Noelia, pues de forma natural se halla la suplente en caso de que no pudiera asistir a alguna de las comisiones. No hay más. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Gracias, señora alcaldesa presidenta. Pues evidentemente, como bien han dicho los demás compañeros portavoces, nada que objetar y ha sido una propuesta del Grupo Municipal Vox que dentro de la formalidad del Pleno. Por lo tanto, apoyamos la propuesta. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de FIFA. Gracias, señora presidenta. El concejal de FIFA, como no puede ser de otra manera, también ve bien que es un mero trámite y es adecuado. Consideramos que la compañera Lidia pues, debe sustituir al anterior concejal y entendemos que es un acto de mero trámite y lo vamos a apoyar. Gracias. Gracias. La compañera Noelia. Lidia. Lidia no, Noelia. Que muchas gracias. Agustín, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba la propuesta por unanimidad. En el sexto punto del orden del día, expediente 3308/2019, modificación de la mesa de contratación permanente. Tiene la palabra la señora secretaria presidenta. Procedo a dar lectura de la parte dispositiva de la propuesta de la alcaldía que ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión de Asuntos Generales. Considerando lo establecido en el artículo 326 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público por la que se transforma al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 y 2014/24 de 26 de febrero del 2014, considerando que la designación con carácter permanente de la composición de las distintas mesas de contratación contribuye a simplificar los trámites administrativos en los distintos expedientes de contratación cuya competencia tenga atribuida al Pleno, a la vista del anterior al Pleno Municipal se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, designar como suplente de don Diego Jesús Martínez Mayordomo a doña Noelia Soler Sánchez en las sesiones de las distintas mesas de contratación para los expedientes de esta naturaleza cuya competencia tenga atribuida al Pleno de conformidad con lo establecido en el acuerdo plenario del 3 de septiembre del 2019 citado. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y notifíquese a la interesada. Muchas gracias. Pues igual que en el anterior punto y a petición del Grupo Vox, dado el relevo del anterior concejal por la nueva, pues se designa suplente a Noelia Soler como suplente de Jesús Martínez Mayordomo en las mesas de contratación en las que participe el mismo y que no pueda asistir por cualquier motivo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Nosotros, lógicamente, votaremos a favor por las mismas razones que en el punto anterior. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Igualmente, al igual que en la anterior propuesta, esta también la apoyaremos a ser un mero trámite. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox.
Sí, igualmente hemos comentado en el caso de las comisiones, pues en el caso de la mesa de contratación, de forma natural, Noelia debe ser la sustituta del portavoz, en este caso de mí mismo, en el caso de que yo pudiera asistir. Es un mero trámite. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Gracias, señora alcaldesa presidenta. Pues igualmente que en el punto anterior apoyamos la propuesta y aquí se ha traído pues, cuando el órgano de contratación sea el pleno. También se ha pasado la propuesta por la Junta de Gobierno local, ya que la mesa de contratación permanente, pues según el órgano que sea de contratación, la Junta de Gobierno local y el pleno. Por lo tanto, pues nada que decir ni concertar y estamos totalmente a favor de la propuesta. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de FIFA. Gracias, señora presidenta. Por el mismo motivo y el mismo razonamiento que hemos hecho en la otra propuesta presentada por el Grupo Vox, entendemos que designar a Noelia Soler Sánchez es lo más adecuado para poder suplir al concejal don Diego Jesús Martínez. Por lo tanto, apoyaremos la moción. Gracias. Gracias. Pues si nadie más quiere intervenir, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba la propuesta con unanimidad. En el séptimo punto del orden del día, asuntos de urgencia, que en este caso no los hay. En el octavo punto del orden del día, asuntos de trámite y protocolo, que tampoco los hay. En el noveno punto del orden del día, ruego, preguntas e interpelaciones. Antes de dar la palabra al resto de los portavoces de los grupos municipales aquí representados, no habiéndose registrado ninguna pregunta ni ningún ruego, quiero hacer entrega al Grupo Socialista y bueno, también extensivo al resto, el informe de la Jefatura de la Policía Local en relación a la pregunta que hizo su portavoz en el pleno del mes pasado, de julio, donde nos preguntaba el número de denuncias que se habían tramitado desde el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, desde el estado de alarma hasta su levantamiento, el número de infracciones fueron 204 durante el estado de alarma. Y el número de infracciones desde el decreto que dictó la Consejería por el incumplimiento del aislamiento, mascarillas, el número de sanciones interpuestas asciende a 50. Hago entrega del informe de la Jefatura y que conste en el acta. No, uno para cada uno de los portavoces. De todas formas, a mí me sobra, pues si queréis alguno más. Sí, te dejo uno. Vale. Bueno, pues luego te lo voy a dar. ¿Qué fecha es? 31 de agosto. ¿Se ve abajo la fecha? Igual los datos entendemos. 31 de agosto. Sí, 31 de agosto. sí. 31 de agosto. Sí, porque el primer informe que me hicieron tras la pregunta del pleno del mes de julio, me emitieron un informe con fecha del 3 de agosto. No teníamos, pensamos que era importante traerlo pues, a día de hoy, que era cuando realmente se iba a entregar. Y también queremos hacerle entrega del informe que en este caso no está firmado, es en la tabla de la hora red que tiene la policía local, que también a pregunta del grupo socialista en el anterior pleno, bueno, pues hemos traído una tabla que nos ha hecho la jefatura para que tengáis un poco de conocimiento de cómo está la bolsa de horas red, ¿vale? También que consten hasta que se entrega a los portavoces. Si no recuerdo mal, por parte del nuevo gobierno no teníamos ninguna pregunta más que contestar y si os parece pasamos al turno de ruego y preguntas por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra el portavoz. Muchas gracias, señora alcaldesa presidenta. Bueno, en primer lugar queríamos expresar nuestra preocupación, que ya se ha hecho en la comisión informativa y también en algunos momentos de este pleno, sobre la situación que atraviesa la epidemia, la pandemia de COVID-19 en el municipio
municipio, sobre todo en las últimas semanas. Y en relación con esa situación, pues sí quería plantear algunas preguntas y algunos ruegos. En primer lugar, quería preguntar si desde el equipo de gobierno se tiene conocimiento del estado en general en el que se encuentran los 111 positivos activos que hay actualmente y si se tiene el dato de las personas hospitalizadas que puede haber dentro de esos 111 casos. En cuanto a los 111 casos que tenemos activos en los últimos 14 días y los 77 en las últimas semanas, como hemos comentado, en contacto directo con el centro de salud y también con la Dirección General y la Consejería, bueno, pues se está llevando a cabo la vigilancia y el seguimiento de esos casos. Si hay cualquier tipo de incumplimiento, pues a través de delegación del gobierno y del propio centro de salud, pues nos lo hacen llegar a la policía local, igual que si alguno de esos vecinos que están cumpliendo cuarentena y están en aislamiento necesitan de algún servicio que se le pueda prestar, pues por ejemplo, comida, medicamentos, para evitar así salir de la vivienda, pues también se está prestando ese servicio a través de servicios sociales. Esta semana, el viernes creo que empezó, digo esta semana, hoy es lunes, el viernes creo que empezó la trabajadora social y hoy una trabajadora social en el centro de salud y hoy se ha puesto en contacto con nuestra jefa de servicio de la unidad para llevar un seguimiento de todas aquellas personas que son más vulnerables y que tengan cualquier tipo de necesidad para que haya un contacto directo y se les pueda atender. De mañana, de tarde y de noche, incluso el fin de semana también se han realizado y se han prestado servicios de reparto de alimentos y bueno, pues estamos en contacto para que lo que necesiten poderlo resolver. Sí, pero yo le preguntaba en concreto si tiene el dato de las personas que puede haber hospitalizadas en este momento del municipio. No, a través del gerente del área de salud, y como ya se venía haciendo desde el mes de marzo, nos manda la información de todos los hospitalizados del área en UCI y en planta, pero no sabemos concretamente los que son del municipio. Sí que hubo un caso de un cuencaramero que estaba hospitalizado, ese sí que nos lo comunicaron, pero hasta el momento no tengo conocimiento de alguno más. En segundo lugar, pues quería hacerle el ruego de que se intensifique la comunicación y la coordinación entre el área de sanidad y en concreto el Centro de Salud de Fuente Álamo y el propio ayuntamiento, sobre todo pues, para tener una información puntual y diaria de los casos activos que vayan planteándose a lo largo del tiempo y también pues, para que el ayuntamiento y el equipo de gobierno pueda disponer de información del tipo pues, segmentos de edad en los que se estén produciendo más casos positivos, barrios o pedanías que puedan estar más afectados, colectivos sociales que puedan tener mayor incidencia, con el objeto sobre todo también de intensificar no solo la vigilancia por parte de la policía local, sino también por todas las campañas de información, persuasión, para que se adopten las medidas y las precauciones necesarias. Entendemos que es positivo que exista ese nivel de comunicación entre el centro de salud y ayuntamiento, y muchos ayuntamientos han puesto ya con éxito en marcha comités de seguimiento, comités de coordinación, donde se sientan responsables municipales y responsables del centro de salud del municipio correspondiente para hacer ese seguimiento, incluso diario, de la evolución de la pandemia en el municipio y de los datos. Y también intentar pues, transmitir o poder informar diariamente a los vecinos del municipio a través sobre todo de redes sociales, que como más rápido y más se llega de los casos que va habiendo de la evolución de la pandemia, porque quizá con una mayor información pues también se fomente una mayor conciencia de la necesidad de adoptar las medidas, de cumplir las normas, para ver si podemos entre todos pues eso, doblar esta curva que nos ha tocado ahora en Fuente Álamo. Pasamos una primera ola aquí pues, bien, en el sentido de que hubo muy poca incidencia de la enfermedad, pero como se temía, la segunda ola iba a ser peor porque no hay inmunidad de grupo tampoco, lógicamente, por lo bien que lo pasamos en la primera ola, y por eso es necesario que haya la máxima coordinación entre administraciones. También entiendo que los centros educativos deben disponer, como decía el portavoz de información necesaria para evitar que alumnos que deban estar en cuarentena
pues por la irresponsabilidad de los padres puedan aparecer en clase. Es verdad que hay que proteger los datos, pero entiendo que entre administraciones públicas, y los centros educativos son administraciones públicas, pues creo que esos datos deben transmitirse con todo el control y con toda la responsabilidad, deben transmitirse en aras de un bien superior como es la salud pública que está en este caso en juego. Y como decía, básicamente pues instar a que en la medida de lo posible se coordine y se informe por parte del ayuntamiento y centro de salud para poder hacer un seguimiento de la pandemia. En tercer lugar, le iba a preguntar de nuevo por las denuncias que ha efectuado Policía Local en relación con los incumplimientos de las normas establecidas en relación con el COVID y en particular por el incumplimiento de la obligación de llevar mascarilla. Ustedes nos han respondido con un informe que está fechado a hoy, que se está hablando de 50 denuncias en general por los incumplimientos a partir del levantamiento del estado de alarma. Quizás sean pocas si tenemos en cuenta el tiempo que ha transcurrido y el alto nivel de incumplimiento que se observa por la calle en relación con la obligación de llevar mascarilla. Por tanto, esta pregunta pues se la reformulo como ruego para que la Policía Local intensifique la vigilancia y que la intensifique sobre todo en esos puntos que estuvimos comentando en la anterior junta de portavoces, esos lugares que denominamos puntos negros, que son lugares donde se concentra gente de forma poco controlada o descontrolada y donde no se cumplen las medidas de seguridad, donde hay reuniones de más de 6 personas, donde no se usa la mascarilla, donde no hay distancia social entre las personas. Hay puntos negros que el otro día comentamos en la Junta de Portavoces y entendemos que la Policía Local tiene que intensificar la vigilancia y la actuación en esos puntos y si como consecuencia de esa vigilancia tiene que incrementar el número de denuncias por no llevar la mascarilla, pues que así sea. Entendemos que la situación es grave y se echa en falta una mayor presencia policial y una actuación más contundente de la policía en relación con los incumplimientos. Todas esas las cuestiones que yo quería plantear en relación con el COVID-19. En otro orden de cosas, le quería preguntar a la señora alcaldesa, como responsable de urbanismo, ¿cuándo tiene previsto iniciar la elaboración de un nuevo plan general urbanístico del municipio y si se ha dado algún paso en tal sentido? Estamos pendientes, en cuanto a la pregunta del plan general, estamos pendientes de la resolución del contrato y sí, hemos dado algunos pasos que todavía no se pueden comentar porque no son fijos. Hemos tenido varias reuniones con el anterior redactor del plan y bueno, pues la resolución del contrato será en breve y podemos empezar a trabajar en el review. La siguiente pregunta se la formula usted, señora alcaldesa, porque no sé en concreto quién es el concejal competente o si es usted directamente la que lleva ese asunto. Es en relación al cementerio, a la ampliación del cementerio. Entendemos que ha pasado un tiempo ya más que suficiente desde que se finalizó la obra y un tiempo muy dilatado desde que se contrató, porque fue en la anterior legislatura, justo al final, cuando se iniciaron las primeras funciones de la obra. Y entendemos que ya ha llegado el momento de que se proceda, por un lado, a terminar los exteriores, los acondicionamientos y sobre todo a asfaltar el aparcamiento y a proceder a la concesión de las parcelas. Hay familias que llevan más de 12 años esperando una parcela para hacer su panteón y no se entiende que el actual gobierno municipal todavía, después de más de un año de gobierno y después de muchos meses de terminada la obra, todavía no haya dado ningún paso en ese sentido. Con respecto a la ampliación del cementerio, recuerde que aprobamos en este pleno la modificación de la ordenanza, tanto la fiscal como la reguladora, para poder hacer entrega de las parcelas. Si no recuerdo mal, creo que termina el plazo de exposición el día 2 de septiembre, creo recordar. Entonces, pues bueno, estamos a la espera de que podamos, una vez que se haya hecho la exposición al público, si hay o no alegaciones, poder empezar no solamente con la obra exteriores, sino también con la adjudicación, que como decía ya es necesario.
La siguiente pregunta, bueno, es un ruego realmente, son dos ruegos bastante relacionados porque hacen referencia al mismo espacio físico y la planteo indistintamente a los concejales de Medio Ambiente y el concejal de Servicios Públicos Municipales. Me refiero al espacio físico al que hace referencia los dos ruegos en la Rambla de Fuente Álamo, la Rambla que aquí conocemos como del Fraile y que aguas abajo toma el nombre de Rambla del Alujón, que como ustedes saben desemboca en el Mar Menor. En primer lugar, decir que tras las lluvias de este pasado sábado, del 29 de agosto, se observa en la Rambla, en el tramo del casco urbano, indicios de escorrentías de aguas que podrían ser negras, es decir, aguas negras, aguas que pudieran tener bueno, contener residuos procedentes del alcantarillado o de otras fuentes de aguas sucias. Entonces les insto a investigar la posible procedencia de ese vertido y en su caso pues adoptar las medidas necesarias para que no se produzcan de nuevo episodios de este tipo que suponen una molestia por el mal olor, un riesgo para la salud de los vecinos y por supuesto un factor importante de contaminación para el Mar Menor, donde al final desemboca la Rambla, porque quizá en estas correntías esos residuos no van a llegar al Mar Menor, pero en una eventual riada de mayor envergadura, lógicamente el arrastre se acabaría produciendo hasta la laguna. Echar un vistazo a ver qué ha podido pasar, si es que realmente se verifica que son aguas negras, y cuál puede ser el origen, algún desbordamiento aquí o quizá incluso en la Hacienda del Álamo, pero que se haga un seguimiento a ese tema porque parece que el agua ha bajado más sucia y más negra de lo que suele ser habitual. Sí, me gustaría, perdona, en cuanto a esto, yo también noté este fin de semana con la lluvia justo aquí en la Rambla, en el casco urbano, Sí. La incidencia del agua más oscura de lo normal. Esta mañana, y como ya venía en la última semana, hablando tanto con el ingeniero agrónomo como con el industrial, en que se enviase a la Confederación y también a la Federación de Municipios, con la que tenemos un protocolo para limpiar las ramblas que pasan en el casco urbano, le comentaba al ingeniero esta mañana que por favor, que este fin de semana cuando llovió denotamos esto, que le echara un vistazo, o sea que sí que yo me percaté este fin de semana tras la vigilancia de eso. También es cierto que hemos hecho una pequeña reforma en la avenida del cementerio, para que el agua que viene a Hacienda del Álamo entre a ese cajón que hace tiempo detectamos en las danas anteriores, que prácticamente no entraba al cajón y saltaba, por encima de la carretera del cementerio. No sé si puede ser debido, también me comentaba el ingeniero, pues a la suciedad que hay en el ambiente, los tejados y tal, de esas primeras lluvias. Vamos a mirarlo, como le decía, eso ha sido esta mañana. También se va a proceder a la limpieza de los invernales, que también iban a darle traslado a la empresa. Y en cuanto tengamos alguna noticia de qué pudo pasar, pues lo haremos llegar. Bien, y el segundo ruego, que como les anunciaba también hace referencia a la Rambla de Fuente Álamo, Rambla del Fraile, Rambla del Alujón, más abajo, pues se observa de parte del episodio de aguas negras otro problema ya más continuado, que es la presencia de una gran cantidad de residuos sólidos urbanos o de naturaleza urbana, como pueden ser bolsas de plástico, botellas de vidrio, latas, envases y basura de todo tipo, en el cauce de la citada Rambla y dentro de lo que sería el tramo urbano. Yo quiero recordarles dos cosas al equipo de gobierno. Una, que la competencia para la limpieza, y sobre todo si estamos hablando de residuos sólidos urbanos, de las ramblas y sobre todo en el casco urbano, corresponde a los ayuntamientos. Y dos, que como he dicho antes, la Rambla de Fuente Álamo, que luego se llama del Alujón, desemboca en el Mar Menor y toda esa suciedad, en caso de una gran avenida, acaba en el Mar Menor. Por tanto, les insto a que se proceda a la limpieza de ese cauce de la forma más periódica posible. Si no se dispone de plan de empleo o de algún personal extra como consecuencia de esos planes o los PMEF, pues que se utilice el contrato, como en cada centro ordinario, el contrato con FCC o con la fórmula que se estime más oportuna, pero que de forma periódica se proceda a la limpieza, a la retirada, porque no estamos hablando de quitar vegetación, estamos simplemente hablando de
retirar residuos sólidos urbanos que proceden de la vía pública, de la acción humana que se hace desde la vía pública urbana y que están en el cauce, en el tramo urbano. Y en principio pues no tenemos más que plantear. Gracias, creo que he contestado más o menos a todas las preguntas que nos hacían. Solamente en cuanto a la intensificación de la comunicación con el centro de salud, como ya hemos comentado, no solamente las concejales de sanidad que ahora tomarán la palabra, sino todo el equipo de gobierno y, como he dicho, la jefa de la unidad de servicios sociales, el jefe de la policía, el comisario jefe de la policía local y todos nosotros estamos en pleno contacto con el centro de salud, con la consejería y van dispuestos para todo lo que haga falta. Es cierto que esa comisión que han creado en otros ayuntamientos parece ser que no la hemos vendido, lógicamente. Es el problema que no la hemos vendido, sino que el lunes pasado, cuando asistimos a esa primera reunión de coordinación, donde vinieron los representantes de la consejería, del gerente del área y demás, incluso el técnico municipal que tenemos marcado como técnico COVID, que es el que lleva toda la gestión, tanto municipal, interna, de los edificios, del edificio administrativo y del personal de funcionarios, sino que también es el que está llevando a cabo todos los planes de contingencia y todas las relaciones con los centros directivos, que también estaba allí presente, y la policía local. Bien, el error por no decir que tuvimos una comisión y que la hemos creado en adelante, tampoco consideraba que fuese necesario. Esas reuniones se mantienen en el tiempo, pues no sé si es necesario que se haga todos los días. Este fin de semana con la coordinadora del centro de salud, pues no sé las veces que hemos podido hablar. Entonces, pues bueno, si mantenemos esa conversación fluida, no es necesario que estemos todos los días nosotros en el centro de salud ni ellos en el ayuntamiento, debido también pues a la situación de trabajo que ellos mismos tienen. Pero bueno, la concejal de Sanidad que tome la palabra y también puede explicar alguna de las medidas. Yo simplemente quería un poco recalcar lo que ha dicho la alcaldesa y bueno, decir que bueno, la comunicación con el centro de salud es diaria, incluso los sábados y los domingos estamos en contacto con ellos y nos van pasando pues los últimos datos que van teniendo. Evidentemente datos personales, pues debido a la ley de protección de datos no nos pueden dar. Es cierto que quizás sí que nos gustaría tener un poco más de información y que bueno, primara un poco la salud pública ante estos datos, pero bueno, intentaremos que esto se pueda ir mejorando. Por otro lado, respecto a la coordinación, intentamos también, aparte de la situación del coronavirus, debido al que se han cerrado el resto de consultorios de las pedanías, pues también un poco solventar las quejas que nos llegan de los vecinos. Muchas veces nos han llegado oídas desde el teléfono, tal, bueno, pues hemos conseguido que habiliten una nueva línea de teléfono y que también va a haber una administrativa por las tardes en el centro de salud, pues para que la gente pueda llamar y coger citas también por la tarde. Entonces, pues bueno, un poco recalcar eso, que la coordinación está y que la comunicación es diaria, nada más. Gracias. Y añadir a lo que decía nuestra concejala, que cuando el centro de salud nos pasa el informe, ¿no?, que nosotros decimos privado, porque solamente decimos que la información pública es el informe que emite la consejería y que esos datos que el centro de salud nos da los tratamos de forma privada para un conocimiento nuestro de cómo está la situación. Los sanitarios pueden mandar esa información al Servicio Murciano de Salud y al Servicio de Epidemiología, pues a lo mejor a las 2 de la tarde. Por tanto, si a las 2 de la tarde han mandado una información a Murcia, pero esa información no se va a ver reflejada en el informe hasta el día siguiente, pues sería un tanto controvertido que yo pudiera decir que hoy tengo conocimiento por el centro de salud de que han sido 7 positivos más, cuando realmente en el informe no me aparecen. Creo que desde el principio hemos informado de la evolución a través de los informes oficiales que nos daban, entonces salir a dar nosotros otros datos fuera de eso puede llevar a más confusión que aclaración por parte de los ciudadanos, porque en lo que ellos nos transmiten, pues claro, ellos vuelcan los datos pues una vez al día o 2 veces al día dependiendo de la situación, ¿vale? Y luego pues se recoge una vez en ese informe que es en el que publicamos. Estamos pendientes también de que nos digan los datos del muestreo del punto COVID que se realizó el jueves en el municipio. En cuanto lo tengamos, pues lo haremos público. No sabemos si todos esos casos positivos, o no, pasarán a los informes, también lo preguntaremos,
y de momento, a día de hoy, esta mañana cuando hemos hablado del centro de salud, todavía no tenía nada. ¿Alguna pregunta más? No. Sí, el grupo FIFA tiene la palabra, el portavoz del grupo FIFA. Gracias, señora alcaldesa. Pues una de mis primeras preguntas es, decirle a la señora alcaldesa que es una pregunta que creo que también ha hecho el portavoz del grupo socialista. Si tenemos conocimiento de las zonas, los segmentos sociales, los barrios donde tenemos más brotes y se han producido más contagios en las últimas semanas. No, la información que nos dan, como hemos dicho antes, son números 1, 2, 21, 100, los que sean, pero hablan de la población y del municipio de Fuentealba. No hablan si son por barriada o son por pedanías. También decir que todos los casos que tenemos en la última semana no son casos que sean debido a un brote concreto, sino que son casos aislados y que vienen de diferente naturaleza, preferiblemente, o sea, mayoritariamente de fiestas privadas. Por tanto, no podemos hablar de un brote concreto como ha pasado en otros municipios con celebraciones tipo boda y demás. Siguiente pregunta. ¿Se van a realizar tomas de temperatura a los alumnos en los distintos colegios del municipio por parte de los conserjes o de personal municipal? Nosotros en ese trabajo que ha hecho el técnico, bueno, los dos técnicos que están al frente de este plan COVID, por llamarlo de alguna manera, hemos comprado termómetros para todos los colegios, termómetros digitales de pistola y también de gallo, que consideramos que son más efectivos, ¿vale? Se pueden desinfectar fácilmente con alcohol. Y nosotros, en cuanto a nuestra competencia, como decíamos que era la limpieza de ese centro escolar, hemos preparado varias normas de cumplimiento en relación con el COVID, tanto para la empresa como para las trabajadoras de esa empresa, de los servicios de la limpieza, como para nuestros conserjes. Y en exclusiva podemos decir que el único punto de todas esas directrices que se ha marcado es que nuestros trabajadores municipales, en este caso nuestro conserje, después de realizar todas las tareas que le puedan competir en cuanto a su RPT y al cargo que ostenta, quedan al servicio de la dirección para todo lo que necesite. Por tanto, si el centro estima que el conserje deba de tomar la temperatura, pues el conserje tomará la temperatura. Siguiente pregunta. ¿Se plantea colocar mamparas divisorias en las aulas para proteger a los alumnos de posibles contagios, ya sean mamparas de cartón, metacrilato, que no sean muy costosas? Gracias. Hasta el momento no se ha contemplado y tampoco ninguno de los directores con los que se han mantenido las reuniones ha propuesto nada. Es cierto que últimamente, en estos últimos días, está saltando en las noticias que queda bastante bien eso de que me gasto el dinero de la fiesta en mamparas. Nosotros pues gastamos el dinero que necesitamos y sale del consistorio, donde estamos todos representados, y pueden ser de las fiestas o puede ser de una partida genérica, y ponemos pues al servicio de todos los ciudadanos y de todos los centros lo que consideramos más oportuno. Por tanto, si los directores y la consejería se lo recomendasen, pues no tenemos ningún problema en instalarlo. Sí que es cierto que las aulas pues no sé cómo quedarán, porque todavía no me he pasado a ver la distribución de cómo lo han hecho, pero no sé si en esas mesas tan pequeñas, porque algunas son muy pequeñas, y dependiendo también de la colocación que hayan, de la distribución que hayan hecho los directores. Pero bueno, no tenemos ningún inconveniente en colocar las mamparas si así lo dicen. De hecho, en algunos de los centros se han puesto sombrajes que los pedían, porque hay centros que no tienen mucho arbolado, y también se han puesto algunos sombrajes. Muchas gracias, señora alcaldesa. Siguiente pregunta es para la concejal de Sanidad. ¿Se tiene constancia si la Consejería de Educación va a facilitar mascarillas quirúrgicas higiénicas a los centros educativos del municipio para repartírselas a los alumnos? La verdad es que constancia de ese dato no tengo, no sé si le va a facilitar
facilitar mascarillas o no. Yo creo que la consejería mandará sus mascarillas y su EPI para sus trabajadores, que son los docentes, igual que nosotros tenemos que dotar a nuestros trabajadores municipales de los EPI correspondientes. Nosotros dotaremos al conserje, la empresa de la limpieza dotará a las trabajadoras que hagan la desinfección, pero realmente no sé qué va a pasar con los docentes. Entiendo que debe ser la consejería la que les dote de su EPIs, porque no solamente será la mascarilla, sino que el protocolo que decía antes que pronto nos llegará, ¿no?, para actuar ante un posible COVID, seguramente no puedan llevar una mascarilla única y exclusivamente, deberían de llevar algún EPI más, como puede ser guantes, un mono, no lo sé, a lo mejor eso viene reflejado en el protocolo. Que yo tenga constancia, desde luego. Gracias, señora alcaldesa. Como no se tiene constancia, si no es así y se desconoce por parte de la concejal de Sanidad y la señora alcaldesa, si la pandemia se dispara y el repunte de nuevos casos en el municipio llega a una situación que no deseamos todos, ¿el ayuntamiento se plantea facilitar esas mascarillas a los colegios? Gracias. Pues es cierto que durante el estado de alarma el ayuntamiento hizo una producción de mascarillas que no te voy a decir la cifra porque me equivocaría seguro. Tenemos bastantes mascarillas y bastante EPI para nuestros trabajadores municipales, pero llegado el momento, por supuestísimo, que si cualquier docente necesita que le echemos una mano porque no tienen EPI, pues tendremos que facilitárselo, claro que sí. No sé si el concejal de Educación tiene algo más que añadir a las preguntas que están haciendo sobre este tema. Sí, en cuanto a las mascarillas, es cierto, bueno, no hay una previsión ahora mismo formal de que, primero, no nos han hecho ninguna comunicación formal de que en la consejería vaya a repartir mascarillas a los alumnos, que es la pregunta que has formulado, y en cuanto a la provisión y previsión que el ayuntamiento en su día hizo de mascarillas, creo que esa pregunta ya se formuló en su día y te contesté, tenemos 20.000 mascarillas guardadas a un precio muy económico, salió en su momento, exentas de IVA, que por eso se compró, porque en aquel momento estaban exentas de IVA hasta el 31 de julio, y eso es para los trabajadores municipales e incluso para cualquier colectivo que lo necesite en algún momento. Respondiendo a esa pregunta, lo que hicimos durante el estado de alarma no era repartir mascarillas a cada domicilio, una por cada fuente de Alamero, que es lo que han hecho otros municipios, sino que a aquellos colectivos que la necesitaban a través de servicios sociales, de protección civil, de deportes que repartían alimentos, se les daba mascarilla a aquellas personas que lo necesitaban. Incluso si iban al mercadillo semanal y no la llevaban, se les daba. Preferimos, creo que es una opción, igual nos confundimos, dar mascarilla a aquella gente que lo necesite o a aquellos colectivos, como si hay personas necesitadas en el colegio que no tienen los medios como para comprar mascarillas, dárselo a los colectivos que no repartir 16.500 mascarillas para un día. Creo que lo mejor es ayudar al que más lo necesita, como se ha hecho con las tablets o con otras cosas. En cuanto a otras cosas que competan en educación, por ejemplo, lo de la toma de la temperatura, el Ayuntamiento de Fuentealamo, como bien ha dicho la alcaldesa, ha hecho una compra, todo esto en consonancia con los directores, de termómetros digitales, digamos, y luego para esa segunda comprobación de la temperatura o esa tercera comprobación, ya que los digitales pueden fallar, se han comprado termómetros de galio. La toma de temperatura, en los últimos protocolos que se han pasado, que estos protocolos de educación y sanidad pueden cambiar cada 2 por 3, recomendaba o tomar la temperatura tanto en el colegio como en casa con los padres. También es difícil porque la responsabilidad de cada padre, el pobre profesor o los directores de un colegio tienen que confiar en que los padres han tomado la temperatura. Bueno, eso es un tema ya bastante más amplio que abordar. Entonces se instaba a eso, a esa doble toma de temperatura. Y en cuanto de educación, creo que lo de las mascarillas, no sé, lo de las mamparas, bueno, eso ya lo hemos contestado. Y creo que ya está, no sé si responde a tu pregunta. A mí me gustaría preguntar, si puedo, Agustín, que vamos a ver, tampoco es muy viable quizá a lo mejor en un instituto de 800 alumnos entregar todos los días 800 mascarillas, porque quizá dentro de esos alumnos hay personas... Si me permites, compañera concejala de Sanidad, mi pregunta va formulada, como usted ha dicho, que hay muy buena sintonía entre la Consejería de Sanidad, el Centro de Salud y el Ayuntamiento.
Mi pregunta va a formular en la siguiente dirección. ¿Está nuestro centro de salud de primera cabecera preparado para afrontar un eventual repunte? ¿Tenemos los equipos servicios suficientes, los PCR suficientes, el material quirúrgico suficiente? ¿Tenemos el personal de recursos humanos suficiente para afrontar un eventual repunte del COVID-19 en nuestra localidad, señora alcaldesa o señora concejal de Sanidad? ¿Me pueden responder cualquiera de ustedes dos? Quería contestar a lo que estaba diciendo anteriormente, que repartir 800 mascarillas diariamente a 800 alumnos, quizás de esos alumnos la gran parte podrán costearse la mascarilla, evidentemente habrá personas que no. También creo que en los centros educativos pues están sus equipos de orientadores, que si detecta que hay cualquier persona que en reiteradas ocasiones presenta el problema de que no pueda adquirir una mascarilla, pues siempre está la posibilidad de trasladarla a servicios sociales y bueno, intentar dar una solución. Pero como dar 800 mascarillas todos los días a 800 alumnos, no lo veo muy viable tampoco. Entendemos que es una competencia de la Consejería de Sanidad. Por eso ustedes son los responsables de instar a la Consejería de Sanidad que para esos alumnos sin recursos, porque hay muchas familias que están con los recursos escasos y no van a poder permitirse el lujo de costearse a diario una mascarilla para su hijo o 2 hijos o 3 hijos. Entonces, como desde la administración local tenemos que tener una buena sintonía con la administración regional, incluso con la estatal, que de eso se trata, porque estamos en una situación de excepcionalidad, donde se prevé que el repunte va a ser superior en los próximos meses de otoño e invierno. En esa dirección van las preguntas que le formulo tanto a la señora alcaldesa como a la concejal de Sanidad. Y la siguiente y última pregunta, que luego voy a hacer un ruego, nada más, y ya termino. Desde la Concejalía de Sanidad se ha pedido solicitado a la Consejería competente del Servicio Murciano de Salud más material sanitario y más medios y materiales y recursos humanos para afrontar y atender la posible repunte de la pandemia en nuestro municipio. A ver, bueno, lo que es el personal del consultorio no lo gestionamos nosotros, tampoco depende de la consejería y bueno, de la coordinación médica, si ellos detectan que hay necesidad, pues haría la petición. Y respecto a las PCR, no soy facultativo médico, pero entiendo que no se hacen aquí, se hacen en el Santa Lucía, entonces aquí tampoco tendríamos ese material. De acuerdo, gracias. Sí que apuntar, Agustín, que en la reunión que mantuvimos el lunes pasado, digamos, de esa comisión de coordinación, nos trasladaban algunas de las necesidades que tenía debido a esa reorganización, aviso nivel naranja, que pasamos a rojo en un minuto. Bien, nos pedían y nos insistían a nosotros y por supuesto a la consejería que estaba representado y a todos los allí presentes, ese apoyo en las líneas telefónicas, donde nosotros mismos éramos los que trasladábamos las quejas y las incidencias. Se ha puesto una línea, ¿será suficiente o no? No lo sabemos. Nosotros, si alguien nos llama que no puede contactar y que es una urgencia, pues intentamos ponerlo en contacto como sea. También invitamos a todos los vecinos que nos consultan eso, que intenten pedir su cita a través de internet, el que tenga la posibilidad, porque es mucho más rápido y mucho más efectivo, y los sanitarios te devuelven la llamada, porque aunque están haciendo también el seguimiento a aquellos positivos, ellos siguen su consulta, pero como bien apuntaba también el compañero concejal Emilio, siguen haciéndolo desde su casa y además con sus propios terminales. Por tanto, también están haciendo un gran esfuerzo todos los sanitarios, y es cierto que esto pues ha pillado, no lo esperábamos todavía, pero yo creo que hasta el momento se está respondiendo bien por parte de todas las autoridades sanitarias de la región y en los hospitales. Yo creo que ahora mismo no falta de nada. También nos hicieron llegar la petición de que necesitaban un vehículo para salir a las casas, atender a aquellos vecinos que necesitan seguir con el sintrón, con una analítica, con una cura, una revisión después de una operación, que necesitaban un vehículo. Bueno, pues como estábamos allí, le dijimos que nosotros, de los vehículos municipales que teníamos, le podíamos ofertar uno, pero que la consejería no se quedara cruzada de mano. Muy bien, efectivamente, la consejería ha mandado una ambulancia que la tiene el centro de salud de lunes a viernes, y nosotros tenemos un vehículo que cuando lo necesitan, sobre todo el fin de semana, nosotros se lo dejamos allí para que el sábado puedan seguir atendiendo ese tipo de
de visita a los vecinos, a las casas de los vecinos del municipio. O sea que nosotros ponemos todos los medios y algo más al alcance del centro de salud y de todos los sanitarios y de los vecinos. Pero es cierto que yo no sé el número de PCR que tiene Santa Lucía en el cajón, ni sé la previsión que ellos mismos tienen, eso pues, o sea, la consejería también. Gracias, señora alcaldesa. Como bien se nos ha informado, esta pregunta que le formulo, tanto a la concejal de Sanidad como al concejal de Educación y a la señora alcaldesa, son preguntas que nos han, la preocupación de muchos ciudadanos. En los medios de comunicación se ha escuchado que nuestro centro de salud está al rojo vivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho trabajo, que no pueden, que están atendiendo a muchísimas personas, ya que los centros de salud periféricos de Cuevas del Río, Las Palas, están todos cerrados. ¿Es así o no? Están todos cerrados, ¿no? Solo tenemos un centro de salud para atender a 17.000 personas en Fronteana. Por ese motivo, las preguntas que les he formulado son a consecuencia de esa preocupación de muchos vecinos de Cuevas del Río, de Las Palas, Balsamitá, etcétera, etcétera. Entonces, el centro de salud de Fuente Álamo atiende urgencias de 24 horas, ¿no? Y atiende a todas las pedanías, porque los demás están cerrados. Es entendible que se debe reforzar con más personal en el centro de salud de Fuente Álamo, y sobre todo para ahora, de cara al invierno y al otoño, porque sobre todo muchas personas mayores van a tener que venir al centro de salud de Fuente Álamo, y por ese motivo este concejal portador le pregunta a la señora alcaldesa, a la concejal de Sanidad, que por favor se informen bien, como existe una buena comunicación con la Consejería de Sanidad, pues que se informen bien y nos informen en el próximo pleno de que sí, que nuestro centro de salud tiene los medios necesarios, tiene el personal necesario para afrontar un rebrote de la pandemia del COVID-19, que entendemos desde el Grupo CIFA que nadie somos expertos en este tema del COVID-19, nos ha pillado por sorpresa a todos y vamos todos con la mayor y la mejor intención posible de cara a nuestros ciudadanos. Voy a finalizar, señora alcaldesa, con un ruego que se lo voy a formular al concejal de Interior y Seguridad Ciudadana. Solo una pregunta, un ruego. Ante la preocupación de la mayoría de la población ciudadana, rogamos al concejal de Interior que inste a la jefatura de seguridad de la policía local para que intensifiquen los controles y la vigilancia por parte de los agentes de la policía local en el uso obligatorio de la mascarilla en todas las zonas y en todas las áreas del municipio, del término municipal. Al igual que se conciencia a la población que no se pueden congregar más de 6 personas en grupo, ya sean para fiestas, celebraciones, barbacoas, etcétera, etcétera. Es un acto de concienciación. La cosa ha aumentado en los casos de COVID y la gravedad así lo indica, y entendemos que la policía local debe informar más a la población, ya sea con dípticos, con mayor presencia, y esa colaboración que debe existir entre la ciudadanía y la policía local desde el ayuntamiento. Nada más. Gracias. Sí, te contesto yo lo que a la pregunta que has formulado sobre el centro de salud, sobre lo primero, los niveles de alerta. Es un protocolo que tiene el área de salud, hay verde, amarillo, naranja y rojo. Y en el estado de alarma, cuando Fuente Álamo tenía 0 casos, también estuvimos en ese nivel rojo en el que solo, es un protocolo organizativo de recursos humanos en el que solo se deja un centro de salud de cabecera, un centro de salud de referencia, con lo cual se cierran las pedanías. Ya te digo que en el estado de alarma, en el famoso estado de alarma que vivimos en marzo y en abril, poco a poco, escalonadamente, se fueron cerrando centros de salud y nos quedamos durante bastante tiempo solamente con Fuente Álamo, que es el caso en el que estamos ahora, solo que esta situación es bastante peor porque ahora sí tenemos casos. Y ya te digo que es una organización, una mera organización administrativa de sus recursos humanos. Un solo centro donde atienden determinadas cosas y se le da preferencia, evidentemente, a los casos muy urgentes y a los casos de coronavirus. En cuanto a los recursos humanos, claro, estamos en consonancia con el centro de salud. Todo lo que necesiten nos lo trasladan y nosotros todo lo que podemos hacer no es recursos humanos, porque no somos competentes,
se lo trasladamos a la consejería, pero en lo que somos competentes, que si necesita una separación, alguna instalación, una valla de separación, lo que sea, sí lo hacemos, al igual que como ha dicho bien la alcaldesa, pues les hemos dejado un coche durante los fines de semana para que puedan atender a la gente de la pedanía que no tiene su centro de salud. Entonces, bueno, que al final el nivel rojo es alarmante, pero ese nivel rojo es a efectos organizativos y en el estado de alarma ya lo pudimos conocer el caso. Gracias, José Antonio. Efectivamente, entendemos, por eso hemos formulado esa pregunta, de que ustedes deben ser muy reivindicativos con la Consejería de Sanidad, deben estar atentos y en alerta, porque luego lo que no voy aquí a admitir es que la culpa la tiene Pedro Sánchez. La culpa, los responsables, administración local, regional y estatal. Entonces, vamos a ser previsores, vamos a reivindicar a la Consejería de Sanidad que nos manden más personal para el centro de salud de Fuentealma, que está en alerta roja, según la misma consejería y los medios de comunicación. Se han cerrado todos los centros de salud, todos los periféricos. Solo tenemos un centro de salud en el municipio. Señoras y señores concejales, pónganse las pilas, trabajen con fuerza y con responsabilidad. Y aquí estamos en la oposición para trabajar codo a codo con ustedes. Hay que ser reivindicativos, sea el mismo color político o el distinto color político. Se nos avecina una tormenta fuerte. A mí me gustaría que no fuera así y que el COVID desapareciera, sacaran la vacuna y esto se terminara y continuáramos con mejorar Fuentealma entre todos. Ahí estamos en esa línea. Pero a mí no me va a valer dentro de un mes o dos que no han venido, que falta personal, que no cogen el teléfono, que no hay médicos, porque entonces sí vamos a ir a los medios de comunicación, entonces sí vamos a poner patas arriba y vamos a hablar con quien tengamos que hablar y vamos a luchar para frenar este COVID. La preocupación es total en toda la población, en personal joven, mayores, de todo tipo. Esta es una preocupación que nos afecta a todos. Entonces vamos a ponernos manos a la obra, ahora, ya, desde el minuto 1, y que el presidente de la Comunidad de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Sanidad, ayuden a los municipios, a la administración local, para que podamos afrontar estos rebrotes y este aumento de la pandemia. En esa línea va todas las preguntas que le he formulado, señora alcaldesa, señor concejal de Educación y señora concejal de Salud. Vamos con la mejor intención posible para todos, pero tenemos tiempo. Ahora sí tenemos tiempo. Luego en octubre, noviembre, espero que la pandemia se haya controlado y que los casos no sigan aumentando y que sigamos saliendo en los telediarios, porque hace unos días, hace semanas, no teníamos caso ninguno. Es que yo personalmente no conocía ningún caso. Y ahora hay ya 118 casos al día de hoy positivos y seguimos saliendo en los medios de comunicación. Vamos a evitar salir en los medios de comunicación para estas cosas y que salgamos para otras cosas mejores. Nada más, señora alcaldesa y señor concejal. Muchas gracias. Agustín, muchas gracias por todas las preguntas, por los ruegos, por la preocupación, que me consta que no solamente tuya, sino de todos los representados aquí en la corporación municipal. Solamente salgo en defensa del consultorio médico del del municipio de Fuentealma, porque me consta que están haciendo una gran labor. Y hay cosas que están bajo el secreto profesional de esos sanitarios y también de esta alcaldesa y de este equipo de gobierno. Si la consejería y el propio Pedro Sánchez, jefe de nuestro país, de nuestra gran nación que es España, mandase un regimiento de sanitarios, el centro de salud de Fuentealma permanecería cerrado por protocolo y solamente se atenderían los casos más urgentes. Da lo mismo que haya 5 que 25. Van a seguir en su casa, van a seguir haciendo las llamadas telefónicas a los pacientes y van a seguir atendiendo a los ciudadanos, pero desde casa. Yo reivindico todo lo que haga falta y Agustín de primera mano sabe que eso es cierto, que yo lo hago y no tengo ningún inconveniente, pero sé que ahora mismo por ese nivel rojo que tenemos, la organización sanitaria lo que hace es, en lugar de desplegar todo su efectivo, meterlos en ese centro de salud cerrado a cal y canto, sobre todo para que ellos no sean los primeros en contagiarse, como pasó durante el estado de alarma, que hubo muchos sanitarios que se contagiaron, y atender a los vecinos desde el teléfono y desde su casa, sin incidencia alguna, porque me consta que
hay vecinos que han pedido la cita hoy, le han llamado y mañana tienen que ir a la consulta. O sea, que se le atiende al que tiene la necesidad. Pero te garantizo que porque tuviésemos 10 sanitarios más en el centro, no se iba a atender, o sea, no se iba a permitir la entrada de gente a este centro de salud, sino que se haría atención telefónica. Que no es por el personal, que es por el protocolo sanitario que ellos tienen. No en Fuente Álamo, en todos los centros de salud que están en nivel rojo. Y quiero simplemente añadir una cosa más, que quiero felicitaros por esa segunda línea telefónica que se ha puesto en el centro de salud de Fuente Álamo. Es que los sanitarios están atendiendo Porque ahora. era una reivindicación que veníamos diciendo que efectivamente un solo teléfono era insuficiente para atender a todas las llamadas del municipio. Si es que no es un solo teléfono, son las líneas que tienen, van a habilitar otra, o sea, se ha habilitado otra y van a atender por la tarde también. Y como decimos, el médico te puede llamar ahora mismo. O sea, los sanitarios están en su casa y te están haciendo el seguimiento a las 8 de la tarde. Y mucha gente no atiende la llamada porque, por lo que comentábamos, es un número oculto y no lo coges. Por eso también se lo tratamos de explicar a los vecinos que a nosotros también nos llegan las incidencias todos los días del ayuntamiento. Intentamos tratarlo de la mejor manera posible. Pero que sabéis que reivindicativa soy y no tengo pelo en la lengua para decirlo, pero también es verdad que hay que ser un poco sensato y valorar el trabajo que se está haciendo desde el centro de salud, porque en el estado de alarma, cuando también estuvo cerrado, pues por gracias a Dios no tuvimos la incidencia que tenemos ahora, pero ahora pues ellos también deben de sentir el apoyo, nuestro apoyo, ¿no? como corporación y como ayuntamiento, y animarles, porque es cierto que tenemos una gran incidencia, es cierto que nos van a seguir saliendo casos. Yo desde la semana pasada estoy convencida que nos quedan todavía esta semana y parte de la que viene en aumento por la evidencia de las cifras, también como decía por ese punto COVID, y esto no ha pasado. Efectivamente se va a mezclar con los resfriados comunes, el cambio de la temperatura, la gripe, pero sobre todo volver al principio, volver a la conciencia de todo y cada uno de nosotros, de respetar las medidas, de que la policía también, como decía, pues intensifique la vigilancia, que lo está haciendo en la medida de lo posible con los recursos que tenemos, y decirle a la población desde aquí hoy que es un pleno ordinario y que estamos todos juntos y de la mano como desde el principio, porque es cierto que no se puede tener queja de ninguno de los compañeros que componen este pleno municipal. Pedirle a los ciudadanos que se conciencien, responsabilidad, precaución, y tenemos días difíciles por delante. Esto nos ha pasado, vemos como cada día nos aumentan los casos según los informes. En el informe del día de hoy tenemos 77 casos positivos en la última semana y, como digo, esto va a ir en aumento. Por tanto, yo considero que si todos hacemos un pequeño esfuerzo a lo largo de esta semana y de estos días, conseguiremos bajar esa curva de ascenso lo antes posible. Que no solamente se está llevando a cabo aquí en el municipio de Fuente Álamo, sino que, como sabéis, es en toda la región. Mañana o pasado saldrán unas nuevas medidas donde entra también a formar parte los ayuntamientos de Jumilla, algunos municipios vecinos. Las restricciones van para todos, por tanto, pero bueno, si el gobierno regional y el gobierno de España ponen muchas restricciones, pero nosotros seguimos sin respetarlas, pues estaremos en el mismo sitio. Así que pues nada, llamo una vez más a la prudencia y al compromiso y a la responsabilidad de los vecinos de Fuente Álamo por el bien de todos, e intentaremos dar la mayor información que se pueda desde el consultorio. ¿Algún juego más? ¿Alguna pregunta? Sí. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Gracias de nuevo, señora alcaldesa. Bueno, aunque está claro que es el tema que origina la mayor preocupación, con muchísima diferencia, es por supuesto el tema de la pandemia, pero desde el Grupo Municipal de Vox tenemos aquí un tema más mundano que nos trasladan los vecinos de Balsa Pintada, desde la calle Carmen Conde, referente al típico solar dentro del pueblo, con muchísima maleza, sin limpiar durante bastantes meses, y que, como podéis imaginar, pues bueno, pues insectos, roedores y demás
Nos consta que algunos de los vecinos han interpelado al dueño, a los dueños, que son gente muy conocida, tanto de Balsa Pintada como del municipio, y les han interpelado, como digo, con buena educación para que por favor limpie ese solar, que además es muy fácil de limpiar. Yo me pasé por ahí el viernes, es el típico solar totalmente plano, expedito, que con 1 hora o 2 de una trajilla se quedaría limpio. Pero bueno, los dueños parece que ya contestan un poco en plan, mira, no lo limpio porque no lo voy a limpiar todos los años. Y como digo, sabemos que en realidad es 1 o 2 horas de trajilla. Entonces, bueno, como podéis imaginar, el ruego que traemos es que por favor trasladéis en ese sentido, esa obligatoriedad que tiene el dueño de mantener el solar lo suficientemente limpio como para que no sea nido de insectos y de roedores, porque luego pasar incluso alguna foto, algunas de las matas tienen 1 metro de alto y hay espesura. En fin, que trasladéis esa obligatoriedad y supongo que como se hace en estos casos, pues transcurra esas semanas que tienen que transcurrir, y si en su caso no lo limpiara el dueño, pues que el ayuntamiento procediera a limpiar. Luego doy más detalles, pero verdaderamente aquello no está bien. Nada más, gracias. Perfecto, gracias. Pues lo miraremos y tomaremos carta en el asunto. Veremos si se ha enviado la carta para, como todos los años se hace, veremos a ver si se ha enviado, si no, vemos cómo está la situación y ya pues procedemos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Sí? Yo, a colación de lo que ha dicho el portavoz de voz en relación con un solar determinado, quería aprovechar para apuntar que parece que la plaga de ratas va remitiendo, o sea, es menos, pero sí les pediría que no bajen la guardia, que perseveren en las medidas que se han puesto en marcha, con los cortacebos y demás actuaciones que se estén haciendo, porque todavía quedan y bueno, enseguida pues proliferarían de nuevo. Entonces parece que sí hay menos, parece que están dando resultados las medidas, pero todavía quedan, y que por favor que no se baje la guardia. Gracias, lo tenemos en cuenta. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? No, pues si nadie más quiere tomar la palabra, y como decía hace un momento, agradeceros como siempre la disponibilidad, el compromiso y el trabajo, y también el rigor con el que estáis llevando también vosotros, y la preocupación esta situación que está viviendo el municipio, que desde luego nadie nos esperábamos, pero que la tenemos aquí por unos motivos u otros. Estamos en un ascenso total de los positivos en el municipio, debemos pararlo entre todos, volver a repetirle a la población conciencia, compromiso y mucha precaución, que se respeten las distancias de seguridad, que se respete el uso de la mascarilla, la desinfección en las manos, que espero que podamos salir de esto todos juntos lo antes posible, y a vosotros compañeros pues nada más, daros las gracias y desearos que paséis una buena semana y nos vemos pronto. Se levanta la sesión.